Hoy día lo que vamos a pasar va a ser principalmente ejercicio para resolver, ¿ya? Así que yo le voy a dar no sé, unos 2 minutos por ejercicio, tres, depende cómo vaya. Y cuando tenga usted como una tincada de lo que puede ser, lo resolvemos juntas, ¿ya? Son ejercicios mezclados. Tengo, bueno, de capa de ozono, que era lo último que vieron la semana pasada con Álvaro. Y tengo también un par de ejercicios de presión, unos de mecánica, para que vayamos igual como repasando el contenido pasado, ¿ya? Bueno, Cualquier duda me va diciendo y ahí la vamos resolviendo juntas. yo diría que es la D, 1 y 2. Uno y dos, está semi bien, porque la uno sí, la uno está bien porque el ozono es el O3, ¿ya? Y claro, el O3 es disociado por la radiación y siendo esta absorbida. Pero la capa de ozono no se encuentra en la troposfera, se encuentra en la ozonósfera, que es otra capa. No sé si se acuerda de esa. Eh, o sea, es que en la imagen que salía como en el PPT, como que no estaba nombrada esa, estaba como, la capa de ozono estaba como entre medio de la troposfera y la estratosfera. Estaba como ahí. Ah, ya, ya, ya. Em, ya, perfecto. Ya voy a tomar ese punto porque quizás está confusa como con ese, puede dar para dudas. ¿Ya? Entonces, usted dice que es la D. Y bajo esa premisa, sí, porque yo acá igual encuentro que, como en información de que, pero sale en la estratosfera, no la troposfera. ¿En cuál imagen me dice usted? O sea, en la que estaba, la que mostró el profe la clase pasada. Ya, ya. Sí, está bien, dejémosla como válida, porque como de forma específica sale esa capa, pero claro, quizás no está considerada en alguna clasificación, puede ser, porque se domina capa de ozono o ozonósfera y está en la estratosfera. Eso es lo que sí, no, yo lo encuentro que está no en la troposfera, sino en la estratosfera, es donde está como la concentración más alta de esta capa, para que tampoco se confunda, ¿ya? Ya, bueno. Ya. Vamos con la otra. Ya, esta. ¿Qué significa precesión? ¿Cuál? Precesión, ¿qué significa? Precesión. Es como antes viene de preceder. Y Mm, es, a ver, aquí es una figura retórica, consiste en dejar incompleta una frase donde sin embargo entender el sentido de veamos, la precesión, ya, la precesión o movimiento es un movimiento y asociado al cambio de dirección en el espacio que experimenta el eje instantáneo de rotación de un cuerpo. Es cambiar su estado de rotación.
Como, como que la Tierra cambie de... Claro, que cambie de repente cambie de rotación. Ah, entonces solo sería uno, solo uno. Ya, a ver, leámosla bien. Dice, dentro de las causas antropogénicas. ¿Antropogénico sabe lo que es? Como que es como externo, como causado, al menos como en este sentido, como por el ser humano, según Sí, yo. súper bien. Sí, antropogénico es perteneciente o relativo a lo que procede de los seres humanos, que en particular tiene efectos sobre la naturaleza. Es como la acción del ser humano en la naturaleza. Entonces, dentro de las causas antropogénicas, que serían del ser humano, del cambio climático encontramos cuáles son verdaderas. La quema de combustibles, sí. Em, ¿Cuál dijo usted? La A, solo uno. Espéreme, dentro de las causas antropogénicas del cambio que encontramos, sí, quema de combustible. Porque las erupciones volcánicas no dependen del ser humano y la precesión de la Tierra tampoco. Ujú. Sí, súper. Ya. Este infecto invernadero. La B, Sí, la B. ¿Sabe lo que es la palabra albedo? Espéreme un segundo, que tengo una gata chica y es tan pesada, se sube a la mesa, está tan mal que tengo que estar todo el rato sacándola al tiro. Ya. ¿Sabes lo que significa albedo? em, o sea, como la palabra en sí, no, pero como el efecto albedo que nos explicaron, sí, como que ayudaba como a que los rayos que venían como del sol, como los rayos UV, se reflejaran como mucho más hacia el espacio. Sí, sí, albedo es el porcentaje de radiación que cualquier superficie refleja respecto a la radiación que incide sobre ella. Que está súper bien como lo dijiste. Mm, ya, ahí se agregó alguien. Sí, somos tres. Ya, la cuatro. Oh, se fue. ¿Se fue? No, poco rating, poco rating. Pucha, ya bueno, no importa, pero es que igual así son las clases con el electivo. Yo me acuerdo que el año pasado también, y teníamos los sábados, de repente éramos tres, dos, de repente no llegaba nadie. Mm, pucha. Sí, pero no importa si así es, po. O sea, se entiende que así es que a medida que avance el año, po. Lo importante es no perder las ganas, porque igual se puede, no sé, pues, es una hora y media que vas a estar haciendo algo, estudiando, pues. No es lo mismo que estudiar solo, que uno a veces se desconcentra, se pone a hacer otras cosas. Sí, es cierto. Igual, como que hay que aprovechar el tiempo que igual ustedes tienen, o sea, son voluntarios, entonces igual es como, no sé, siento como penca dejarlos solos, así como, no sé. Gracias, gracias por la consideración. Igual un poco. Pero bueno, igual es que es así. O sea, yo a veces cuando tenía que ir a hacer clase a Antumapo en sí, me tocaba los sábados y hacía química y de repente llegaba y no llegaba nadie. Y Mm, viajaba como una hora en llegar allá. qué mal. Ya, pero hay que tener fuerza, fuerza y ganas nomás para que les vaya bien a ustedes, po. Esa es la idea. Ya, esta, ¿qué piensa de esta? Mm,
Déjame leerla. Pero esta era la misma que la uno, creo. A ver. Oh, es la misma. Es la misma, la repetí. Sí. Oh, qué lesa. Ya, por eso me parecía extraña como que lo hubiéramos visto. Ya, vamos por esta. Con respecto al anterior que hablamos de la capa de ozono, donde se encuentra, está principalmente en la estratosfera, ¿ya? Cerca del Ya, 90% se encuentra en la estratosfera. Esa es como su zona. ya. Estoy entre la D o la E, ¿Ya? porque... Ah, no, no, no. O sea, es que no creo que la E, pero no sé cómo explicar como el punto 2, porque como qué, no sé, fenómeno así como, no sé, natural, no, o sea, como que contribuye al calentamiento global, como que esa es mi duda. Eh, bueno, por ejemplo, un, una actividad que no depende del ser humano sería, por ejemplo, las vacas. Las vacas generan harto CO2 y ese no es un proceso antropogénico, es un proceso como natural de los animales, ¿me entiendes? Entonces, Ujú. ahí esa se podría descartar porque no necesariamente se debe a procesos antropogénicos, también están los procesos que no dependen del hombre, donde el hombre no está involucrado, que también generan contaminación, que por ejemplo uno de esos sería, eh, un ejemplo sería uno de esos. Pero y en ese caso, o sea, como que la ganadería igual sería como una actividad humana, po. Entonces no se podría como considerar también. Claro, pero la ganadería, en el caso de que un animal, una vaca, eh, genere excremento, no es una consecuencia de la ganadería, porque es como una consecuencia biológica de la vaca. Ah, ya, ¿Me ya, entiendes? sí, sí, sí. Y aparte, por ejemplo, los gases de efecto invernadero y como que están relacionados con el calentamiento global es el agua, el CO2, los óxidos de nitrógeno, metano, el ozono y, por ejemplo, las erupciones de los volcanes también generan temperatura y por ende contribución al calentamiento global. Entonces no es necesariamente, no depende únicamente del hombre, sino también como obviamente el hombre es el que más contamina y que genera aumento de temperatura más significativo, pero también están los procesos naturales que influyen en eso. Ya, ¿Me entiendes? sí, sí, sí. Entonces sería la uno y la 3. La, sí, la Porque, sé. sí, porque el calentamiento global aumenta la temperatura global del sistema climático del planeta. Sí, esa es su definición. ¿Se debe a proceso únicamente antropogénico? No necesariamente. Ujú. Dentro de sus consecuencias se encuentra el aumento del nivel de los mares, sí, por el derretimiento de las aguas, dada el aumento de temperatura. Ya. La ganadería.
Mm, podría ser la C o no, Sí, que no sé sí. los porcentajes en verdad. Mire, yo busqué, por ejemplo, según lo que encontré, el 44% de los gases provienen de la ganadería. Ya. Entonces no correspondería a lo que dice que produce más del 81% de los gases invernaderos, no, porque también están las industrias, que Ujú. también son altamente contaminantes y otras cosas. Em, claro, como actividad relacionada encontramos la deforestación porque para que tengamos, necesitamos que los animales ocupen espacio y eso implica deforestar bosques y espacio para que puedan ocupar. Em, porque no necesariamente es más de la mitad. No es que no produzca metano, porque sí lo produce, el efecto de la ganadería sí produce gases metano, que serían como los gases de las vacas, y relacionado al biogás y todo, pero no necesariamente en más de la mitad. Ya, vamos con la otra. Ya, cualquier duda, por chato me hablan nomás, ¿ya? Ya, tranquila, no se preocupe. O sea, no estoy seguro, pero em, como que yo diría como las tres. O sea, es que no estoy segura porque como que en sí todas nuestras actividades igual están influyendo como que aumente la temperatura y por tanto también que cambien como el clima en sí, como que tenga como cambio abrupto y también del derretimiento de los glaciares. Entonces, como que, no sé, yo diría como las tres. ¿Ya? Usted va por las tres. Muy Sí. bien. Ya, ¿y qué me dicen? ¿Qué me dice Antonia, Cata? ¿Y quién más está? Un chico. ¿Dónde está? Y... No, y Belén. Ah, Belén ya me respondió. Ya, ¿qué me dice Cata y Antonia? Ya, aquí tengo otra E. Ya, súper. Están súper bien, chiquillas, porque son las tres. Porque sí o sí va a haber derretimiento de los glaciales, eso va fijo, porque hay aumento de temperatura. Alteración de los ecosistemas, también, porque al momento en que hay un aumento de temperatura, se derriten los hielos, por ejemplo, y todos los animales que viven bajo ciertas condiciones de temperatura más fría empiezan a ver alterado su ecosistema y por ende empiezan a morir y generar un efecto en cadena que va matando, no sé, por ejemplo, si desaparece una flor o un hongo o algún alimento específico que come un animal, ese animal desaparece y así empieza, uno tras otro. Y mayor ocurrencia de eventos climáticos extremos, sí, porque empieza a haber no, por ejemplo, en el caso de Chile, que nosotros tenemos estaciones marcadas, se empiezan a perder las estaciones y por ende a haber como cambios de clima extraños, como que, no sé, tormentas más fuertes o sequías extremas, y eso es claramente por cambio climático, porque, por ejemplo, si no hay árboles,
Si son espacios puro cemento, no hay un intercambio de CO2 para generar oxígeno, no hay sombra, no hay regularización de la temperatura y todo estamos haciendo nuestra propia ataúd. Eso pasa. Como ser humano estamos haciendo cementando nuestra propia muerte. Ya. Ahora esta es ya relacionada como a mecánica. Para que se acuerden de esto gráfico es velocidad en función del tiempo y estamos hablando de una piedra que es lanzada verticalmente hacia arriba y nos preguntan qué gráfico es el que más representa esta trayectoria de esta piedra que nosotros lanzamos hacia arriba con una velocidad determinada proveniente del impulso del brazo que lanza la piedra y la piedra sale con una velocidad la cual va disminuyendo, disminuyendo hasta llegar al punto estático. Ya, la D dice Antonio y Cata, de esta, ¿cierto? Ya. Ya, ¿por qué ustedes dicen que es una curva? Porque están bien en la tendencia, pero no es una curva. Porque acuérdense de que esta piedra, mi impulso de la mano hace que suba a una velocidad, la velocidad va disminuyendo, 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 llega un punto en que se vuelve cero, donde la piedra se detiene y comienza a bajar por efecto de gravedad, ¿cierto? Entonces, este cambio de velocidad en función del tiempo es a medida que aumenta el tiempo, la velocidad decrece. Como un cambio de sentido muy abrupto. Es que o sea, no es abrupto total, porque es paulatino. Empieza a subir la piedra y va con una velocidad determinada y esta velocidad empieza a bajar por efecto de roce con el aire y a la vez de resistencia. Entonces empieza a disminuir, 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 disminuir su velocidad hasta que alcanza el punto de equilibrio, queda en cero velocidad y empieza a bajar paulatinamente. No es un cambio abrupto porque va con una velocidad que va disminuyendo hasta que llega al punto cero y ahí comienza a bajar. Ya, la entiendo. Profe, Dele, dele. ya, es que, o sea, la verdad como que nunca entendió muy bien como qué indica que sea como curva y qué indica que sea recta, como que nunca entendió muy bien eso. Como el tipo de... ya, le entiendo. Como la forma del gráfico. Eso Sí, depende de la ecuación. Cuando las ecuaciones son cuadráticas, hay una curva. Eso es importante como que tengamos en mente de que cuando uno tiene una ecuación cuadrática, la forma matemática de esa ecuación cuadrática es una curva. Y cuando yo tengo una ecuación con 1 elevado a 1 y todo, son ecuaciones en línea recta. ¿Ya? Entonces, en este caso, lo que nosotros tenemos acá es la ecuación de movimiento rectilíneo, ¿cierto? Y caída libre, porque tiramos nuestra piedra y después la piedra va en caída libre. Entonces, en base a eso, definimos qué tipo de gráfico es. No sé si me explico muy bien.
O sea, como qué ecuaciones como que se utiliza en este caso. Como, porque hay dos, pues hay una que no está al cuadrado y otra que sí. Entonces, como que en este caso, ¿cuál se usa? En este caso, espérame un segundito. Mm, Ya. En este caso, yo ocuparía la que no es cuadrática, ¿ya? Porque el lanzar la piedra y no hay una interferencia como... no hay una interferencia extra de aceleración, sino solamente el impulso del brazo. Pero, Ah, ya entendí. Es que la que no es cuadrática también incluye el tiempo y la otra no lo incluye. Y como esto es un gráfico de velocidad versus tiempo, igual puede ser eso, ¿no? Como que dependa como de eso la ecuación, claro, ¿o claro, no? porque... ¿O no? No, dele nomás, está bien, porque la idea es que conversemos, pues que podamos... Y que los demás también que den opiniones para que podamos a ver si estamos hablando el mismo lenguaje. Porque, claro, tenemos dos ecuaciones, que una es cuadrática y la otra es una ecuación que no es cuadrática. Y acá nosotros tenemos caída libre, un movimiento rectilíneo y después caída libre. ¿Me entiende? Entonces, en ese caso yo usaría la que no es cuadrática y por eso me haría sentido el gráfico. Pero no sé qué dicen ustedes, qué opinan. ¿Qué ven los demás en el gráfico? Dele, Juan. Profesora, Ujú. ¿sabe que me gustaría saber en qué punto la gravedad pasaría a ser cero y, y cuando va hacia arriba, cómo sería la gravedad a diferencia cuando la piedra va a caer? Es el punto en que la gravedad se hace cero, em, el punto de equilibrio cuando la piedra, que va con una velocidad constante, disminuye su velocidad porque va con un impulso inicial, no con una velocidad constante, por ejemplo, si yo estuviera todo el tiempo alimentando esa velocidad, sino que sale con un impulso, tiene una velocidad, la velocidad disminuye a medida que va alcanzando el equilibrio, llega a un punto cero y ahí comienza a actuar la gravedad en sí sola, sin la velocidad inicial. No sé si me explico bien. Porque aquí tenemos la ecuación de velocidad, ¿cierto? Y la velocidad, acuérdense que es la variación, que, de acuerdo a la ecuación de lanzamiento vertical, que es este caso, tenemos velocidad es igual a velocidad inicial menos g por t, ¿cierto? Y esa ecuación es una ecuación lineal, porque no tenemos ningún cuadrado. Entonces, por eso nos correspondería una recta en vez de una curva. No sé si me explico bien. Porque si nosotros estuviéramos hablando de si nuestro gráfico, en este caso, fuera distancia, cambiaría la figura. Pero en este caso lo que tenemos nosotros es velocidad en función del tiempo y la velocidad en función del tiempo, en base a esta ecuación, se explica con una recta. ¿Ya? Por lo tanto, la correcta es la C. Cualquier duda me dicen nomás para que sigamos ahí dándole vuelta, ¿ya?
¿Paso a la siguiente? Ya. Oye, antes de esta les quiero leer una parte de la que encontré de la pregunta anterior, de esta, ¿ya? Para que más o menos quedemos, que este fenómeno es lanzamiento vertical, ¿ya? Dice que para el lanzamiento vertical nos encontramos con que la velocidad inicial es positiva, ¿cierto? Porque estamos dándole un impulso para lanzar nuestra piedra. Y así se mantendrá aun cuando su módulo llegue a valer cero. Esto ocurrirá en el punto más alto de la trayectoria, que es el punto donde el instante donde la piedra queda detenida y empieza a bajar, en el cual la velocidad igual a cero, pues pasará de valores positivos a negativos. En este punto de la altura máxima, el móvil, que en este caso sería la piedra, se encontrará parado durante un instante, después del cual comenzará a caer, y durante todo el movimiento la aceleración que sufrirá la partícula será la de gravedad, la cual siempre tiene el mismo sentido hacia abajo y por convenio es negativo. Y ahí hace explicación a la fórmula que es velocidad es igual a velocidad inicial menos g por t. ¿Ya? Pero, mi gato, pues ya no la voy a sacar, es que está ahí toda calentita. Ya, la 9 usted va por la B, Belén, ¿cierto? ¿Qué me dicen los demás? Ya, súper, súper bien. Esa es. Porque acordémonos que un gráfico que tenemos fuerza y desplazamiento, el área bajo la curva de un gráfico que tenemos el eje Y y el eje X va a ser la multiplicación de ambos. Entonces, tenemos fuerza por desplazamiento, nosotros ya sabemos que eso es el trabajo, ¿ya? Ya, está. Ya, Juan pregunta sobre el momentum. El momentum tiene relación directa con el impulso y con la cantidad de movimiento. El momentum tiene directa relación en su ecuación a la cantidad a la masa y al movimiento que tiene esta masa según la velocidad que se le aplica. Por ende, en la mecánica clásica es la cantidad de movimiento como el producto de la masa del cuerpo por su velocidad. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso anterior, el momento o el impulso que tiene nuestra piedra vendría a ser la masa de nuestra piedra por la velocidad inicial que yo le estoy dando. Ya, Belén dice que la 10 es la E.
¿Qué dicen los demás? Ya, nos falta otra. Ya, es la E. ¿Por qué es la E? Porque sí o sí depende del medio en el cual se propaga. No es la misma la velocidad del sonido propagándose en el aire, que tiene una densidad específica, a la velocidad, al sonido propagándose en el agua, por ejemplo, que cambia el medio. Y no es un valor constante porque depende del medio, a diferencia de la luz. ¿Ya? Y no necesariamente depende de la longitud de onda, sino que principalmente depende del medio en el cual se propaga. Y acuérdense que el sonido es una onda longitudinal. ¿Qué quiere decir la onda longitudinal? Es una onda que se propaga em, en dirección del movimiento. Por ejemplo, yo en este momento estoy hablando y estoy propagando mi sonido a través de mi caja y de mis cuerdas vocales y todas esas cuestiones. Y mi sonido yo lo estoy dirigiendo hacia usted, entonces esta onda empieza a moverse así. Es diferente a la onda de la luz, que tiene doble dirección. Se mueve tanto en el eje, se mueve perpendicular y paralelo. Tiene doble movimiento, ¿ya? Eso era de ondas, que eran ondas longitudinales y ondas transversales. Ya, esta. Si o sea, ya del sonido, ya tienen como distinta longitud de onda o distintas frecuencias, pero ambas se propagan como en el mismo medio. Ambas sí o sí van a tener la misma velocidad, ¿cierto? Porque están en el mismo medio. ¿Como cuáles, por ejemplo? ¿Como cuáles son las dos que se propagan en el mismo medio? Así como específico, no sé, pero como que tengan No, pero como por ejemplo, diferente longitud, no sé. ya me está hablando de dos ondas que son, por ejemplo, ondas de sonido. Sí, Una onda es de luz y la otra es de sonido. no, ambas de sonido. ¿Ya? Ambas de sonido. Y me pregunta como si estas dos ondas tienen diferente frecuencia. ¿Una cosa así? Sí, Ya. ¿Sabe qué? No le voy a mentir. Porque no lo sé, pero lo estoy buscando. Déjeme buscarlo y le voy a dar la respuesta, ¿ya? ya. Mientras voy a poner esta para que la piense y yo le busco la respuesta a la que me dijo, ¿ya? Ya, aquí tengo la respuesta, Belén. Belén, ¿cierto? ¿Qué me preguntó? Sí, profe. Ya, ya miré. La velocidad de propagación de la onda sonora es independiente de la frecuencia y de la longitud de onda. En un medio homogéneo y a temperatura constante, esta velocidad también es constante. El sonido, por ser una onda, se puede reflejar, refractar, difractar y además cumple con el principio de superposición. Entonces, no depende de la frecuencia ni de la longitud de onda, sino que depende de la homogeneidad del medio y de la temperatura del medio.
esos efectos podrían hacer cambiar la velocidad del sonido para una onda con diferentes características. ¿Ya? Sí, profe. Pero está bien. Ya. En lo que me preguntó otra cosa. Sí, sí, era eso. Que era como para descartar esa como la C, o sea, ambas que decían como que dependía de la frecuencia o de la longitud, como para eso. Ah, ya, perfecto. Ya, bacán. Ah, buena. Me está conectada con Cata y van a preguntar lo mismo. Bacán. Ya, entonces, de esta de la 11 dice la D y la C, ¿estoy bien? C, D, T. Ya, esta dice que, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son correctas? Las ondas electromagnéticas son transversales. El sonido es una onda transversal. Y en las ondas longitudinales las partículas vibran en la misma dirección en que se propaga la onda. Ya. El sonido y la luz son dos tipos de ondas diferentes. ¿Ya? El sonido es una onda transversal que se propaga en la misma dirección de su vibración. ¿Ok? Y a diferencia de la luz es una onda. Espéreme, no, parece que le dije al revés. El sonido es longitudinal, déjeme corroborar. Sí, el sonido es longitudinal y la luz es un estilo de onda transversal, que sería una onda electromagnética. La luz es una onda electromagnética. Entonces, de estas tres que tenemos acá, inmediatamente hacemos un descarte de la opción 2, porque el sonido no es una onda transversal, el sonido es una onda longitudinal. Si alguna vez tenemos duda y no nos acordamos de transversal, longitudinal, cuando piensen en la palabra longitudinal, traten de pensar como el largo, por decirlo así, de alguna forma. Entonces, eso, cuando piensen en el sonido, acuérdense que el sonido, a diferencia de la luz, es como más focalizado. Cuando nosotros hablamos hacia alguien, nuestra onda sonora o nuestro parlante de música que tengamos empieza a dirigirse hacia un sector. A diferencia de la luz, cuando nosotros prendemos la luz inunda todo el espacio. Entonces, longitudinal viene como de... ya, vamos a buscar la palabra longitudinal para que salgamos al tiro de la duda. Porque está longitudinal y transversal, son los dos tipos de onda. Y el sentido longitudinal acá dice que es relativo a la longitud. Y acuérdense que el largo se mide así. Esto es alto y esto es ancho. Entonces, cuando le hablen de longitudinal, siempre traten de relacionarlo al sonido, porque el sonido, acuérdense que se empieza a mover así. Es igual como que un resorte. Empieza así a propagarse, así, 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 en la misma dirección en que se dirige nuestra onda. Por ende, en este caso, claro, claro, tal cual, como el eco, empieza así a moverse hasta llegar a su objetivo, o cuando ya ocupó toda su energía de sonido y se acabó y ya no llega hasta otro punto, se escucha finito y ya casi no se escucha. Ya, ¿las ondas electromagnéticas son transversales? Sí. ¿El sonido es un ejemplo de onda transversal? No, porque es longitudinal, referente al largo. Y las ondas longitudinales, que vendrían a ser las ondas del sonido, las partículas vibran en la misma dirección que se propaga la onda. Sí, por ende es la 1 y la 3 que vendría siendo la D. Ya, las olas del mar, ese es un ejemplo, si no me acuerdo, era de la luz. Déjame revisarlo. Porque las olas del mar tienen doble movimiento.
La onda, bueno, a ver, Belén, las olas del mar son ondas mecánicas, ¿ya? Y dice acá que este tipo de, las olas del mar son ondas que se propagan por la superficie entre dos medios materiales. Y no encuentro sí que la categorice como onda. Ya, sí, mira, dice acá, las olas del mar o las que se forman sobre cualquier superficie acuática son un caso peculiar de movimiento ondulatorio. Porque cuando desde una playa observamos acercarse la ola nos parecen un buen ejemplo de ondas transversales. ¿Por qué? Porque la ola del mar no se propaga así ordenada. La ola del mar tiene un movimiento en altura y un movimiento en largo. Entonces como que se mueve en doble dirección. Por eso se asemeja a una onda transversal que sería una onda de luz. O sea, si la tuviéramos como que encasillar sería transversal. Claro, claro. Pero por Ya. encasillar por una cosa de movimiento, ¿ya? Ujú, Porque es una onda mecánica. Sigue siendo una onda mecánica, a ya. diferencia de la luz. Profe, lo otro que tenía como una duda, que ya, lo que yo sé, las ondas como electromagnéticas siempre son transversales. Ujú. Entonces, las mecánicas pueden ser como siempre longitudinales o también pueden ser transversales. O sea, Por ejemplo, con lo que el... acabamos de hablar del mar. Claro, ahí se Ya, cae la sí. teoría porque las ondas del mar es una onda mecánica, pero tiene un Ujú, movimiento de propagación transversal. transversal. Ya, sí. Entonces Ya. ahí como que, pero no hay que ser tan estrictos, pero hay cosas que, por ejemplo, no puede usted decir que la onda del mar es una onda electromagnética. Así imposible. Porque Mm, eso no puede ser porque las ondas electromagnéticas son espectros de luz y derivados, ¿me entiende? V, ujú. I, R, no sé, como microondas, ¿ya? No una onda mecánica como una onda de mar. Ya, ya, sí. Eso, gracias. Ya, Juan pregunta, el efecto de tirar una piedra al agua produciendo onda. ¿Qué efecto físico produce? Ay, ¿cómo se llama ese efecto? Es como, es como una resonancia, pero no es ese nombre. Espérenme un poquito que lo vamos a buscar. Mire, encontré acá de que em, es una propagación, bueno, es una propagación de la onda y las ondas que se forman en la superficie de un líquido son pues de la misma naturaleza de las ondas transversales que las que se transmiten en una cuerda. Es una transmisión de la onda. Como, igual como se transmite el sonido de manera que no se ve, nosotros acá tenemos un efecto de una onda que se va transmitiendo a través de un medio que sería el agua. Es una transmisión. Y por ejemplo hace un símil acá que dice que, igual que en el caso de una cuerda vibrante,
La amplitud de la onda es la distancia entre la posición superior o inferior de los pedacitos de corcho o madera y su posición de equilibrio. Y no sé si le respondo su pregunta, Juan. Es como transmisión de la fuerza, porque cae en una piedra, impacta en el agua y eso empieza a generar un movimiento ondulatorio que se va transmitiendo a través de nuestro medio que sería el agua. ¿Y ahí sabe cómo se llama técnicamente esto? Epostracismo. Y se trata de tirar una piedra al agua con la única, con la única regla que tiene, que es que la piedra... Ah, pero eso es cuando uno hace como los patitos. O sea, como que tiras la piedra y tu piedra rebota, 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 rebota hasta que cae y ya se hunde. Se llama cabrillas o se llama epostracismo, que es hacer las ranitas, que es cuando uno tira la piedra y empieza la piedrita a saltar, saltar en el agua hasta que se hunde. Ya, y esta, con respecto a la luz. Ya, con respecto a la luz se hacen las siguientes afirmaciones. Las últimas que están acá son sus respuestas, ¿cierto? Que Juan dice la B, Belén la D, Cata la D. Ya. Con respecto a la luz se hacen las siguientes afirmaciones. Ya. No se propaga en el vacío, falso, porque la luz sí se propaga en el vacío, es una de sus características. A ver, espéreme, ¿estoy bien? 12. No, me equivoqué, perdón, me equivoqué. La luz no se propaga en el vacío porque en el vacío no se propaga nada. ¿Puede viajar en el agua y en el vacío? Sí. Su rapidez de propagación en el vacío es de 3 por 10 a la 8 kilómetros segundo. Aquí hay una trampa. Hay una trampa porque esta, que es la 3, está bien, pero tiene una trampa con la unidad de medida. Porque la rapidez de onda es esta, pero no en kilómetros, es en metros. Porque como aquí tiene un 10 elevado a 8, como ahí tiene un 10 elevado a 8, si yo le pongo un kilómetro acá, yo este 8 lo convierto en 11, porque este K es por 10 a la 3. Entonces tiene una trampa, pues, para que cuando ustedes vean estas cosas, siempre fíjense en la unidad de medida. La unidad de medida es sumamente importante porque ahí es una pequeña trampita que se hace que uno puede caer inmediatamente, porque no te das cuenta. Entonces siempre tienen que fijarse si está en metro, si está en kilómetro o cualquier cosa. Eso inmediatamente se descarta. Por ende, es la 2, solo la 2, que es la B. La 12 es la B. Porque la luz sí se propaga en el vacío. Me confundí. Profesora, se habla de los hoyos negros que atrapan la luz. Eso significa que la luz allí no viaja. No, pues, pero es que un hoyo negro, eh, si En mal esa no anomalía. recuerdo, no corresponde a vacío, pues. No, Porque un sí, hoyo, no, sí, lo comprendo. Profesora, y a la vez quisiera preguntarle si los hoyos negros son anomalías en un universo o no realmente. ¿cómo? ¿Cómo eso? Quisiera preguntarle si los hoyos negros son anomalías en el universo o no. ¡Ay, qué difícil la pregunta, Juan! Es que no, ¿cómo categorizar como anomalía a eh, un fenómeno físico en el espacio? Me refiero a que un hoyo negro es una masa que te atrapa todo lo que está a su alrededor.
y es una curvatura en el espacio-tiempo, entonces categorizarlo de anomalía es súper difícil porque una anomalía es algo que no está bien, ¿me entiende? Como que algo que, que genera un error, como por lo que yo entiendo como en el espacio, ¿me entiende? Y en el espacio no pueden haber categorizaciones, ni en realidad ni en la ciencia, ni ninguna de esas cosas de que está bien o que está mal, porque son cosas que son nomás, ¿me entiende? Por ejemplo, un agujero negro, no hay reglas establecidas de cómo debería ser el universo, sino que es un constante descubrimiento por parte de los astrónomos y los científicos de, de descubrir cómo es el espacio. No sé si me explico. Porque miren, yo les voy a leer acá lo que tengo que encontré de un agujero negro. Un agujero negro es una región finita del espacio. Eso quiere decir que no es una infinita, tiene fin. Y en cuyo interior existe una concentración de masa lo suficientemente elevada como para generar un campo gravitatorio tan fuerte que ninguna partícula material, ni siquiera la luz, puede escapar de ella. Por eso no corresponde a un vacío. Porque adentro de nuestro agujero negro nosotros tenemos una masa y una gravedad tan potente que cualquier cuerpo o lo que sea luz que se acerque a su horizonte, pasando ese horizonte, nunca más vuelve a salir. No sé si ustedes han visto, les gustan las películas de ciencia ficción y vieron, no sé si vieron Interestelar. Ese explicaba como muy bien el tema de los agujeros negros. Y de hecho esa película, bueno, a mí me gusta harto el cine, y esa película tiene una historia para atrás porque eso le hizo Christopher Nolan, y antes de Christopher Nolan, Carl Sagan de Cosmos, no sé si conocen a ese astrónomo, que es como bien antiguo, un caballero, y él tiene una serie que se llama Cosmos, que es muy buena, que explica cómo, bueno, habla del espacio y todo. Y ellos empezaron a hacer como las primeras imágenes de cómo serían los agujeros negros, con Stephen Hawking y los otros gallos. Y en la imagen de Interestelar es la simulación que hicieron de un agujero negro y correspondía, o sea, la recreación y correspondía, se asemejaba a las simulaciones computacionales que se hizo en su momento de lo que pensaban los científicos en base a datos y todo, de cómo sería un agujero negro. Así que se las recomiendo si quieren ver ese tema, es bien buena esa película. Ya, entonces a la vimos ya, la 13. Ya, aquí entramos a otro tema. Entramos a movimiento circular uniforme. Pero eso no aparece en la PTU, po. ¿O sí? ¿Cómo? No le escuché. Según yo, eso no aparece en la prueba, el movimiento circular uniforme. Ah, ¿en serio? Ya, Ajá. entonces lo sacamos, po. Igual se las voy a hacer porque no es difícil. Ah, ya, perdón, no les dije la respuesta. Esa era solamente la 2, que era la respuesta B. La 2, ¿sí? Solo la B, ¿ya? Porque la luz acuérdense que se propaga Sí, si hubiera sido por la K, distorsionó todo. Vamos, equipo. Mejor que veamos los errores ahora que nos pillen la prueba. Ya, vamos a hacer este igual porque esta no es difícil, ¿ya? Yo sé que no les entra, pero para que igual la veamos. La 13, ya. 30 revoluciones por minuto. La vamos a llevar a segundos. Son 30 revoluciones dividido 60 segundos, perdón, de minuto a segundo. No, lo que nos da 30 dividido en 60, simplificación simple, se van los ceros y nos queda 1 dividido en 2 revoluciones por segundo, ¿cierto? Y nos dice que un disco está girando a 30 revoluciones por minuto con un movimiento circular uniforme y nos preguntan por el periodo. Pero el periodo, el RPM es una frecuencia, ¿cierto? Esto corresponde a una frecuencia. Por ende, el periodo, relacionándolo con la frecuencia, es 1 sobre frecuencia. Eso corresponde al periodo, que es una T. Por ende, si nosotros tenemos un medio revoluciones por segundo y nos preguntan por el periodo, sería
2 dividido 1, segundo dividido revolución. Por ende, correspondería a la D, 2 segundos. Esa es así. Eso. Ya, esta expresión. Pero no es difícil, es resolverla porque tienen que fijarse en las unidades de medida. Acuérdense que RPM es revoluciones por minuto y el periodo y la frecuencia están en segundos. Entonces ahí son las primeras relaciones que uno tiene que hacer con la unidad de medida. Ya, la primera es la D. Tenemos una que es la D, una E, ya. Ya, entonces un barril contiene un fluido ideal en reposo. Un barril es, bueno, un barril, ¿cierto? Que es como un tambor. La presión en un punto cualquiera del fluido y nos dice, la presión es fuerza dividida área, ¿cierto? Según ecuación. Y nosotros sabemos que depende de la altura. La presión depende de la altura. Depende de la masa que yo tengo, depende de la densidad, depende de todos esos factores. Entonces la presión en un punto cualquiera del fluido nos dice es siempre dirigida para abajo, no depende de la altura y la longitud, descartada inmediatamente porque si depende de la altura, es igual al peso del líquido por encima del punto, sí el peso influye, pero no es igual solamente al peso del líquido. Tiene el factor también de la densidad y otras características. ¿Depende solo de la densidad del líquido? No, no depende solo de la densidad del líquido porque depende de la altura también. ¿Y es la misma para todos los puntos del líquido que están a igual profundidad? Sí. Esa es la correcta. ¿Por qué? Porque nosotros al tener nuestro barril, nuestro tambor, vamos a fijar una altura de 10 centímetros desde la base del tambor hacia arriba. Y esos 10 centímetros van a tener una columna de agua que ejerce una presión sobre los 10 centímetros que están hacia abajo, que dependen de la densidad, depende de la homogeneidad, que vamos a hacer un sistema homogéneo, y del peso del barril no, depende del peso del líquido que está en el barril, porque el barril es nuestro recipiente, en nuestro espacio que va a contener a nuestro barril, o sea, nuestro líquido. Lo que influye del barril es el área, como la sección donde está contenido ese líquido, o ese fluido más bien, que estamos viendo. Entonces, ¿es la misma para todos los puntos del líquido que están a igual profundidad? Sí, porque el único momento en que la presión es la misma es cuando nosotros trazamos una línea paralela al suelo, donde la altura es igual en todos los puntos. Tenemos que pensar en que la altura sea la misma, que el líquido sea el mismo, que la densidad sea la misma, que estemos hablando de un líquido homogéneo y el área sea la misma. Eso nos va a hacer que nuestra presión sea igual en esos puntos. ¿Ya? ¿Les quedó claro? Cualquier duda me dicen. Ya, bacán. Ya vamos por esta otra. Sí, sería la D. Porque es la misma para todos los puntos del líquido que están a igual profundidad. Estando a igual profundidad, uno infiere que la profundidad va a ser la misma altura para todos esos puntos. Ya vamos con esta.
¿Cómo están con esta? Ya, ya no importa, hagámoslo al tiro todo junto. Ya, ya, tenemos un cilindro de madera que tiene una densidad de 600 kilogramos metro cúbico, ¿cierto? Y este flota en un aceite que tiene una densidad de 800 kilogramos metro cúbico. Y nos preguntan por la fracción del volumen del cilindro que tiene sumergido en el aceite. Entonces, nosotros tenemos acá lo que uno hace es una relación de densidades, que es, porque nos preguntan por la fracción del volumen, ¿ya? Y al preguntarnos por una fracción del volumen, esto no tiene unidad de medida, que es una fracción. Entonces, al ser una fracción es una división, donde uno relaciona la densidad de la madera sobre la densidad del aceite, que es lo que flota sobre lo que está, sobre el líquido que está flotando, valga la redundancia. Entonces sería la densidad de la madera, 600 kilogramos metro cúbico, sobre la densidad del aceite, que son 800 kilogramos metro cúbico. Se me van las unidades de medida y me queda 600 dividido en 800. 0,75. Por ende, la fracción del volumen que tiene del cilindro que tiene sumergido en el aceite es un 0,75. ¿Les queda claro? O sea, ¿lo entienden? ¿O les quedan dudas? Igual, profe, siento como que falta mejorar el planteamiento acá en este ejercicio, porque yo igual que con la duda, flota en el aceite de densidad 800 kilogramos. Ahí como que me corta el mensaje para Ya, poder entenderlo. ya mire, a ver, Pero saqué mi conclusión de que acá se busca reconocer una diferencia. Y esa diferencia era la D. claro, es más que una diferencia, porque acuérdense que una diferencia es una resta. Esto es una fracción, ¿ya? Como para que no se vaya a confundir con eso. Y al ser al estar, nosotros tenemos un cilindro de madera que tiene una densidad, que la dicen ahí, y flota en el aceite de densidad 800 kilogramos metros cúbicos. Y en esas condiciones, la fracción del volumen del cilindro que tiene sumergido el aceite es tanto. Y eso usted lo relaciona porque usted tiene un cuerpo que está flotando en un fluido, o está sumergido en un fluido. Eso va ahí ya, depende de las densidades y de la resistencia que va a generar mi fluido al cuerpo que estoy poniendo encima. Y cuando salgan estas preguntas, ustedes siempre tienen que pensar que en el denominador va a ir eh, el fluido donde flota o se sumerge el cuerpo, ¿ya? Nunca al revés. Y ahí terminé. ¿Tienen alguna duda? Súper. ¿Alguna duda, algún comentario?
Ya, súper, 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 bacán. Voy a subir la clase a Cursos y el video a YouTube, ¿ya? Así que cualquier cosa, eh, sí, sí, yo voy a subirla, la subo. Para que cualquier duda que tengan lo estemos conversando, ¿ya? Así que dejamos la clase hasta acá y... Ay, ustedes igual, gracias por apañar. Muchos corazones para ustedes porque igual es viernes, yo lo entiendo, que les da lata, pero lo importante es que sigamos poniéndole para que les vaya bien, ¿ya? Con todo y cualquier duda, estamos con los profes aquí apañando, ¿ya? Que tengan un lindo fin de semana y cariños a todos. Sí, obvio, Cata, dígame. Se viene septiembre, así que ya se viene la empanada. Dígame, Cata. Sí, sí, la frecuencia de es onda, onda, frecuencia es onda, sonido, timbre. ¿No han visto onda en común? ¿En serio? Nada de onda, ya lo voy a conversar con los chiquillos. No es a hay que hacer una clase extra. Ya, ya, lo voy a conversar. Ya, súper. Así que